Quiero comenzar en esta mañana la reflexión compartiendo una cita bíblica, no una cita bíblica, una cita de una rabina, Silvia Chemen, una rabina de Buenos Aires, que tiene bastante relación en el diálogo interreligioso con nuestra iglesia, conoce a pastores, a pastoras nuestras, porque este es uno de esos textos, el texto del Evangelio, que hemos seguramente leído más de una vez. Quizás quienes hemos trabajado con niños lo hemos enseñado en la escuela dominical más de una vez, y quienes venimos más o menos asiduamente al templo lo escuchamos cada 3 años. Así que si tenemos más de 10, lo hemos escuchado varias veces, ni hablar más. ¿Sí? Entonces, ¿por qué leemos una y otra vez los textos bíblicos? Y Silvia Chemen, esta rabina, antes de compartir la reflexión sobre los textos que ellos iban a compartir ayer, sábado, en la sinagoga, hacía una introducción porque están empezando, diríamos, el leccionario de nuevo, porque pasó año nuevo y vuelven a empezar y comienzan con el Génesis una vez más. Y dice: nos rebelamos ante el frenesí de una modernidad que desecha sin piedad todo aquello que representa el pasado, y nos hacemos humildes ante un texto bíblico, ¿no es cierto?, que nos grita que aún no lo hemos comprendido. ¿No? Volvemos una y otra vez a leer los mismos textos porque todavía hay parte, hay algo que el texto nos dice, todavía esto no lograron entenderlo, o esto todavía les cuesta, y volvemos una y otra vez a ver si eso que nos falta lo podemos alcanzar. El Evangelio nos presenta 2 personajes, ¿no es cierto?, en esta parábola que cuenta Jesús. El fariseo, cuyo oficio religioso tiene que ver con la ley, con reflexionar de qué manera la ley nos acerca a Dios, y no solo reflexionaban, sino que cumplían a rajatabla lo que la ley decía. Y había algunos preceptos, especialmente de la ley, que los cumplían y los predicaban y se los proponían a los demás con mucho entusiasmo, ¿no? El respeto al sábado, el lavado de las manos y ciertas marcas que los identificaban como pueblo eran parte de aquello con lo que estaban más comprometidos, ¿sí? Este era su oficio, ¿sí? A esto se dedicaban, era un trabajo religioso que tenía que ver con el cumplimiento de la ley y de algunos preceptos especialmente dentro de la ley. No tenemos que pensar o caer en este pensamiento de decir, bueno, los fariseos eran gente que estaba tan equivocada que no importa. No, porque a veces es fácil, decimos, bueno, estos total estaban equivocados. El planteo de los fariseos era estar cerca de Dios, y lo que hacían, lo hacían para estar cerca de Dios. Es decir, que su espiritualidad estaba mediatizada o atravesada por la legalidad, por el cumplimiento de la ley. La forma en la que habían entendido que iban a ganar, digamos, que Dios los mirara con agrado, era cumpliendo la ley. ¿Sí? ¿Me explico qué quiero decir? No, uno por ahí dice, ¡ay, son unos legalistas! No, su entendimiento y su búsqueda de Dios estaba atravesada o mediatizada por el cumplimiento de la ley. Y ora de manera particular este fariseo que va al templo a orar, porque comienza orando a Dios, pero dice lo bueno que hace, ¿no? Vieron que hace toda una lista de lo bueno que hace, y hace una lista de lo que no es. Y cuando dice que no es, empieza a nombrar a grupos. Si alguien puede atender a la persona que aplaude. Y dice, yo no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún, dice, como este publicano. Y señala a otro que estaba en el templo orando, al que por lo menos sabía a qué se dedicaba, ¿no? Ora a Dios, busca la presencia de Dios, pero parece creer que ya ha hecho todo lo necesario para estar bien delante de Dios. Entonces dice, yo no soy como los otros y tampoco como este. Del otro lado, este es un publicano, que también tiene un oficio, no tiene un oficio religioso, tiene un oficio
secular, social y bastante económico, ¿no? Se dedicaban a cobrar impuestos para Roma. Y esto los hacía ver, para el resto del pueblo judío, como un pecador más. Es interesante que en la lista de pecadores, no solo en la que menciona el fariseo... Por favor. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias, pastor. Adelante, por favor. Gracias. En varias listas en el Evangelio, en distintos lugares del Evangelio, se menciona los ladrones, las prostitutas, los publicanos, ¿no? Como que integran una categoría de pecadores, ¿no? Por su trabajo, por lo que hacen, cobrar impuestos para Roma, cobrar impuestos en ese tiempo para el imperio opresor, digamos. Hoy le diríamos alguna otra palabra, vendepatria, podría ser. Traidores. Traidores, esa ya tiene una fuerza así. Traidores, ¿qué más? Cipayos se dice también, ¿no? Aquellos que no defienden lo del país, sino que defienden otros intereses, ¿no? Algunas de las cosas que se le podía decir a los publicanos. Pero la actitud del publicano es diferente en el templo. No está orando así muy suelto de cuerpo y muy seguro de sí mismo, sino que está lejos, ¿no? El texto dice que está lejos, está muy atrás. ¿Y qué hace? Se golpea el pecho diciendo, ¿qué? Sí. Pide perdón, dice, en la Reina Valera dice, Dios, sé propicio a mí, ¿no? Mírame con misericordia, porque soy pecador, ¿no? Reconoce su pecado delante de Dios, ¿no? Ten misericordia de mí. El tema que aparece dando vueltas en esto que dice Jesús, porque Jesús dice que el que baja a su casa justificado es, ¿quién? El que pidió perdón y reconoció su falta. El que pide perdón y reconoce su falta, que es el publicano, ¿no? Pero en el común de la gente, lo que iban a pensar, en primer lugar, es que el que bajaba justificado a su casa era el fariseo. Era el bueno, ¿no? Porque era el que cumplía la ley, el que animaba a otros a cumplir la ley, se había vuelto hasta obsesivo en el cumplimiento de la ley. Ese era el entendimiento en el momento. Y cuando la gente va a decir, el que baja justificado es, Jesús dice, no, no, es el otro. Porque, pastor, el pecado no solamente es en la acción, sino en el pensamiento. También. Jesús trastoca esto y les hace escuchar a los que están allí delante una posibilidad diferente. Una posibilidad diferente. Porque hay pecado en el publicano, pero también hay pecado en el fariseo. Sin embargo, uno se va a su casa justificado y el otro no. De alguna manera el texto, o lo que hace Jesús, es proponer un pensamiento distinto sobre la misericordia de Dios. ¿En qué Dios creemos? En un Dios que justifica al pecador, que perdona y que da misericordia. Tiene una mirada misericordiosa sobre la gente, sobre nosotros pecadores, pecadoras. La Reforma Protestante, estamos ahí a pasitos del 31 de octubre, fecha muy querida para nosotros, recuerda lo que Lutero empezó a enarbolar y a proclamar en ese tiempo sobre que somos justificados por la fe, por gracia de Dios. ¿Sí? No hizo un descubrimiento, no escribió algo nuevo Lutero, descubrió a Pablo. Pablo habla de esto en Romanos y en Gálatas. Somos perdonados por fe, mediante nuestra fe, por gracia de Dios. Es decir, que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos perdone o para merecer el perdón de Dios, sino que nos perdonan por gracia. Nos perdona porque tenemos un Dios que da regalos, ¿no? Eso significa gracia, la gratuidad del perdón de Dios. Cuando hacemos categorías y decimos, este merece el perdón de Dios, este merece que le vaya bien y este no, no es un pensamiento evangélico, en el sentido del evangelio, porque el evangelio anuncia la gratuidad de lo que Dios da. ¿Dios le da su gracia y amor al que se la merece o está a disposición de todos? Esto lo decimos ahora porque me parece una respuesta correcta de
de clase, ¿no? Cuando los alumnos responden lo que saben, ¿no? Todos somos iguales. Pitanga, porque después cuando las papas queman, decimos yo merezco esto más que mi vecino, ¿no? El vecino que pone su basura en mi cesto y me lo llena, ¿no? Yo tengo una actitud misericordiosa para mi vecino. Cuando los perros me rompen la bolsa de basura del vecino que la pone antes que pase el camión, tengo una actitud amorosa y misericordiosa con mi vecino. ¿O no? ¿Qué me sale así como? Una bronca terrible. Y a veces trasladamos eso y decimos, tal persona no merece esto o aquello. O esta gente no merece esto o aquello. Y empezamos a usar categorías que en realidad tienen que ver con este texto, pero alejadas de lo que Jesús propone. Alejadas de lo que Jesús propone. Jesús propone que el que toda la gente pensaba que se tenía que ir a la casa sin perdón de Dios, se fue perdonado. Y aquel que pensaban que, bueno, la verdad, este tendría que irse bien a su casa. No, ese se va sin ser justificado. Dios no lo perdona. Que vuelva de nuevo mañana, a ver si mañana reconoce un poquito de su pecado. El fariseo. Está en cuestión, en el texto del Evangelio y lo que Jesús propone a la gente que lo escucha, nuestra mirada sobre los demás. El publicano hace listas de gente, ¿no? No soy como los demás, los ladrones, los injustos, los adúlteros, los publicanos. Yo no soy como esta gente. Yo no tengo nada que ver con esta gente. Son muy distintos de mí y están mal, ¿no? Porque esto dice, ellos están mal, yo estoy bien. Nuestra mirada sobre los otros. El texto nos cuestiona nuestra mirada sobre los demás. Y si tuviéramos que escribir esta palabra hoy y nosotros fuéramos, haciendo el ejercicio, los fariseos, ¿como quién no seríamos? Esto se llama la actualización del texto bíblico. Es un ejercicio hermenéutico. ¿Como qué grupos o como qué personas yo no soy? Contra todo aquello que a mí me molesta o lo que no puedo dominar. Esa es una generalidad, sí. Sí. Por la tara que uno tiene que... Sí. No soy como esos políticos corruptos. Yo no soy políticos corruptos, ¿no? Que roban en vez de hacer, que se quedan. Yo no soy así. ¿Qué más? Como los que cobran sin trabajar. Yo no soy como los que cobran sin trabajar. Y como los mapuches que andan quemando casas. Yo no soy como los mapuches quemacasas. Yo no soy como los sindicalistas. Yo no soy como los sindicalistas corruptos o que dicen que defienden y no defienden. Dicen que defienden y venden. Y venden. Ahí está. ¿Quién más? Yo no soy como los terratenientes o la oligarquía, ¿no? Estos que han comprado hectáreas y hectáreas y hectáreas. Generalmente los que protestan más contra la oligarquía son tan oligarcas como nosotros. Bien. Son esos sindicalistas que están llenos de plata. Pero no hagamos cruces. No somos como ellos tampoco. Bien. No somos rencorosos. Yo no soy rencorosa con los otros porque a otros le va bien o lo que fuere. Trato de no serlo. Pero ahí estás hablando de vos, no de otros. Por eso hay gente que es rencorosa. Yo no soy rencorosa como esa otra gente que conozco. Ahí sí. ¿A qué consecuencia? Yo no soy como esos... Como esos rencorosos. Eso es orgulloso y yo soy tan humilde. Yo soy muy humilde y no soy como los orgullosos. Yo no soy como esos pastores fundamentalistas que le dicen a la gente lo que tiene que pensar. Esa es mía. Yo digo, yo no soy como esos pastores. Mi iglesia no es como esas otras iglesias que no proponen libertad. Yo me hago cargo de lo que digo. Amén por eso. Bueno, pero a veces
esto que nos da un poco de orgullo nos hace caer en la otra categoría. Yo no soy como esas iglesias que nunca dijeron nada de los derechos humanos y se quedaron calladitas la boca en plena dictadura. Esto nos da orgullo a nosotros, como iglesia metodista. Sin identificar. Y nos aleja de otros a los que señalamos. Yo no soy como esas familias religiosas que no tienen posibilidad de pensar algo distinto, que están en una cajita. Yo no soy así. Y los señalo y los meto en lugares y categorías alejadas de lo que creo que está bien, poniéndome yo en el lugar, yo y los míos y los que piensan como yo, en el lugar de lo que está bien. Y todo lo otro, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni los publicanos, ni nadie de esa gente, porque en el fondo soy mejor. Ese es nuestro pecado. La construcción de listas de personas que creemos que no merecen lo mismo que nosotros. Y están todos los grupos que mencionamos recién. ¿Los mapuches no merecen gracia de Dios? Sí. ¿Un político corrupto no merece gracia de Dios? Y sí. Sí. Mal que nos pese, ¿sí? Alguien que roba no merece gracia de Dios. Alguien que se cuela en la frontera y se mete ilegalmente al país no merece gracia de Dios. Alguien que considero que está equivocado en su interpretación del texto bíblico, porque lo lee literal y porque tiene una mirada cuadrada, no merece gracia de Dios. No merece el perdón de Dios. ¿Yo puedo decidir sobre su perdón? No. Merece. Siempre merecemos gracia de Dios. Aunque la gracia nos pida cambiar de lugar. Aunque la gracia nos pida tener una apertura mayor, que no implica pensar como el otro o hacer lo que hace el otro, pero implica aceptar, ir y escuchar. Implica tener una apertura distinta, que me posibilite ver al otro como un ser humano, amado y creado a imagen de Dios. Porque en tiempos donde se nos propone la enemistad y el enfrentamiento con el otro, las listas nos ayudan a construir otros a quienes despreciar u odiar. ¿No han notado esto en los medios? Que hablan de algún grupo, de alguna gente o de algún político y lo defenestran. Lo defenestran, lo insultan, se lo insulta fácilmente. Y no importa si es de un lado de la grieta o del otro lado de la grieta. Pasa igual. El otro no existe, no sabe, mejor que no existiera. Hace poco en Colombia se había dicho esto en el Congreso. Alguien le decía al otro, qué bueno sería que vos y tu gente no exista, le decía. Dice, bueno, debe ser un discurso político. No, hay otros condimentos serios ahí. Desear que el otro no exista. O en nuestra historia argentina, decir que el otro desaparezca, tiene una carga. Ya nos ha pasado. ¿No? Que los ladrones, los publicanos, los injustos y adúlteros desaparezcan. No. El Evangelio nos propone otra cosa. Caminar en justicia, buscar la justicia, seguro que sí. Denunciar el pecado, seguro que sí. Pero desde el amor y la gracia de Dios. Si no, nos transformamos en otra gente, no en lo que la palabra nos propone. Y por eso pedimos que sea el Espíritu Santo el que sople, nos anime, nos dirija. ¿Por una cuestión mística? No, porque tenemos limitaciones. Porque necesitamos asistencia. ¿Vieron cuando el auto se queda y dice voy a llamar a la asistencia? Nos pasa lo mismo, somos como autos
parados al lado de la ruta en estas cosas, que tenemos limitaciones, nos cuesta pensar que el amor de Dios va más allá. ¿Se acuerdan de ese texto de Pedro cuando va a la casa del centurión romano? ¿Se acuerdan? Sí, en Hechos. Y Pedro se para y dice, para mí es abominación estar en este lugar. ¿Se acuerdan? Durísimo lo que hace Pedro. Pero ¿a quién escucha para ir? Pedro no quería ir, pero ¿a quién escucha? Al Espíritu Santo que le dice, anda a la casa del centurión. Y Pedro no quiere, pero va. Y sin mucha empatía, Pedro le dice, para mí es desagradable estar acá. Ojalá ustedes se pudrieran, ¿no? Parece decirles eso. No se merecen nada. Pero bueno, abominable, que es una palabra tan dura. Y predica. ¿Y qué pasa cuando predica ahí? ¿Qué? Se convierten. ¿Y qué ve? Que el Espíritu Santo actúa sobre esta gente abominable. Y dice, no me queda otra que entender que esto está bien. Sí. Esto está bien. No están más en mi lista. ¿No? Los abominables. No, porque Dios los ama. Y porque el Espíritu Santo puede hacer algo en su vida. Que sean como yo, le faltaba preguntar a Pedro. Que se transformen en mí. No. Que sigan siendo quienes son, que busquen la justicia y que puedan vivir el amor de Dios. Amén. Sin listas. Sin listas. Las listas no son para nosotros. En todo caso, la lista será los dones del Espíritu que buscamos tener. Y la lista tendrá que ver con lo que logro hacer. Logro amar, logro ser justo, logro ser manso, logro ser bueno, afable. Soy de bendición para otra gente. Yo me hago la lista de mí. No pongo en grupos, no grupos de WhatsApp, no pongo en listas negras, pareciera, a personas que no merecen. El desafío del Evangelio es siempre ir más allá, tener una mirada abierta y entender que Dios nos ama con fuerza y con coraje. Porque como dicen por ahí, amar es de valientes, porque odiar odia a cualquiera. Amén. Amén. Amén.